Ok. Bueno, pues vamos a la palabra. La palabra esta mañana. Hay una palabra de ánimo. Hay una palabra que Dios puso en mi corazón y yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Acompáñame a Marcos 4:35. Marcos 4:35. ¿Ya la tenemos? Aquí va a estar en la pantalla. Y vamos orando para calentar motores. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, que en el nombre de Jesús tu palabra pueda dar un fruto, y un fruto que permanezca, Dios, y que la creamos con todo el corazón y que la vivamos, Señor, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Dios. Amén, amén. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Todos? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Dice, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se estaba como que hundiendo, sacudiendo, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús estaba durmiendo sobre la popa, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? Yo te digo esta mañana, ¿por qué estás angustiado? Y le dijo, ¿y cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sabes, hoy yo te quiero hablar de confiar en los planes de Dios. Yo quiero hablarte de confiar en los planes de Dios. Y quiero que en esta plática vayamos viendo algunos principios que van a estar en 3 historias diferentes, pero principios que nos van a ayudar a qué hacer para mantener la confianza en Dios en momentos de tormenta y momentos difíciles en nuestra vida. El principio número 1 es que una sola palabra es suficiente para sobrevivir. Jesús les dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Ahora, hubiera sido más sencillo para los discípulos que Jesús les hubiera dicho con anticipación, muchachos, vamos a pasar al otro lado. Ahora va a haber unas olas bien tremendas, va a haber viento, va a haber una tormentita, no se asusten, yo la voy a callar. Hubiera sido más sencillo, ¿sí o no? Pero Jesús se concretó a decir, vamos y pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, solo una palabra. Ahora, pero debemos entender que cuando Jesús da una palabra, es que la va a cumplir. Debemos entender que cuando te encuentras en alguna tormenta, recuerda que una sola palabra, una sola promesa de Dios es suficiente para sobrevivir. Cuando estás en un momento de angustia donde no sabes qué está pasando, no sabes qué rollo, por qué tanta oleaje, tanto viento, la barca se está sacudiendo, tienes que entender que una palabra de Cristo es suficiente para sobrevivir esa temporada. Ahora, pero para esto necesitamos conocer las promesas y las palabras que Dios nos ha dejado. ¿Cuántos lo creen? Porque en el momento de la tormenta, en el momento de la lucha, tenemos que recordar lo que Él ha dicho. Quiero decirte que en esta Biblia hay de 8,000 a 30,000 promesas escritas para ti, para mí. Promesas que Dios quiere cumplir en tu vida y quiere que sean una ancla firme en el momento de la tormenta. Principio número 2. No abandones el barco en medio de la tormenta. Con esa tormenta tan fuerte,
El pequeño barco de los discípulos fue golpeado enérgicamente y se estaba hundiendo. ¿Nunca te has subido a una lancha y de repente hace un vientecito así padre y se siente como la lancha va cortando las olas, pero es inevitable que el agua se empiece a meter, ¿verdad? Con la brisa, y empiezas a ver así el piso mojadito y dices, ah caray, y te entra un nervio. La última vez que fuimos a pescar, fuimos toda la familia, entonces iba mi esposa, mis hijos, mis padres, y mi mamá comenzó a estar bien nerviosa porque comenzó a hacer un aire, y mi papá es un viejo lobo de mar. Él es un pescador nato, ¿verdad? Él se habla con los pescados, como que les habla, hey, ya salgan, ya llegué a pescar, y salen los peces, ¿no? Él es un pescador nato, ¿verdad? Y luego hasta tiene ahí sus tradiciones, ¿verdad? Le dice a mi hijo, cuando salga el pequeño, dale un besito, dile, tráeme a tu jefita, ¿verdad? Y luego lo echas otra vez. Ese pescador ahí nato. Entonces estábamos pescando y el aire comenzó a hacer, y luego cortábamos olas y el agua se comenzó a meter, y de repente mi mamá le decía a mi papá, flaco, ya llévanos a la orilla. Empezó ahí un nervio, ¿verdad? Porque nadie quiere estar en una lancha donde se esté metiendo el agua. ¿Por qué? Porque si se mete el agua te hundes. Ahora fíjate bien el cuadro. Los discípulos están en esta tempestad, en esta tormenta. La palabra de Jesús les basta para pasar al otro lado. Pero la situación que yo quiero que te imagines es que yo creo que muchos de ellos tal vez pensaron, mejor me tiro a nadar y tal vez llegue más pronto yo a la orilla. Esta tormenta, pues mejor dejo esta situación, mejor me voy. Mejor abajo del barco en vez de arriba del barco. Y sabes que muchas personas en el momento de la tormenta tienden a alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que porque Jesús no ha respondido en el momento que han clamado y en el momento que ellos están necesitando la ayuda, o piensan que en el momento que Dios no contesta como ellos quieren que conteste, prefieren abandonar el barco. Principio número 2, no abandones el barco en medio de la tormenta. Yo quiero decirte que es mejor estar en la barca, porque ahí está Cristo, y Cristo Jesús es el único que puede dar estabilidad a nuestra vida. Es el único. Cuando sientas que la barca está ahí moviéndose, agitándose, que tu vida está en una tormenta, acuérdate que es mejor con Cristo que sin Cristo. Jesús dijo, alejados de mí no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él tiene sujeto a sus pies todo. Él tiene la autoridad para decir 2 palabras y que termine la tormenta. No abandones el barco. Acuérdate que si Jesús está en el barco, la solución llegará tarde o temprano. ¿Quién le da gloria a Dios? Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús durante la tormenta? Verso 38. Dice, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él estaba durmiendo. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora fíjate, una cualidad de Jesús como Dios y como hombre, aquí nos ilustra que era hombre también, y estaba cansado y estaba descansando. Pero no podemos pensar de que porque estaba dormido está siendo indiferente al temor y a la situación que están enfrentando sus discípulos. Fíjate bien, tú tienes que saber que Jesús no está dormido, pero tampoco está nervioso ni desesperado como nosotros en la tormenta. Y eso es lo que nos hace pensar que Dios está desinteresado en nuestro problema. Y estamos clamando y estamos pidiendo y estamos angustiados y vemos a un Dios bien distante. Yo creo que Dios está con los más espirituales. Yo creo que Dios está con aquel es bien cristianote, conmigo no.
se olvidó de mí. ¿No has escuchado a personas que dicen, hermanito, ore por mí, porque a usted Dios sí lo oye? ¿Verdad? Pero Dios también te escucha a ti. El punto es que comprendas y que entiendas que Él no está desinteresado a tu dolor y a tu lucha, sino que Él está esperando el momento oportuno para intervenir. El momento y los tiempos de Dios son mejores que nuestros tiempos. Son mejores, amados. El hecho de que Jesús estuviera dormido refleja que se encontraba en perfecta paz. Y debemos de aprender de esa paz y seguridad confiando en que Él tiene el control. Él tenía paz. Él se estaba echando ahí su coyotito. Tal vez había caminado tanto los días pasados predicando el evangelio. Estaba a gusto y tal vez sentía. ¿Tú crees que no iba a sentir el oleaje? Pero estaba cansado. Pero él tenía paz, que sabía que en 2 palabras él podía aquietar la tormenta. Pero algo me dice la palabra, que Dios está interesado en forjar mi carácter en el momento de la prueba. Algo me dice la palabra, que Dios está interesado en que yo pueda lograr una confianza plena en Dios. Y no la logramos, fíjate bien, cuando las cosas van bien. Algo tienen las tormentas que nos maduran. Algo tienen las luchas que nos levanta la fe y que nos maduran en nuestro caminar con Cristo. El punto es que tienes que saber que una palabra basta para sobrevivir, una palabra de Cristo. El punto es que tienes que saber que no te debes de bajar del barco. Y número 3, tienes que saber este principio, que la paz no es pasividad. La paz que Jesús nos demostró no es pasividad. Y ahora pareciera una contradicción, pero paz no es igual a pasividad. Paz significa tener confianza. Esto puede y debe estar ligado a un clamor genuino hacia Dios por su intervención. Él dice que el reino de los cielos es arrebatado por los violentos. Entonces quiere decir que la paz no es pasividad, que la paz nos lleva a clamar a Dios, pero no afanados y turbados. Cuando tú clames a Dios, tienes que clamar con paz en tu corazón, sin afán y sin desconfianza. Tienes que clamar a Dios con una confianza total de que Él va a actuar en su momento y va a aquietar la tormenta en tu vida. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú tienes que clamar con una certeza y seguridad de que Él está en control de las cosas. Recuerda que que Él nos ha delegado autoridad espiritual para ejercerla en oración. Y cuando tú clamas y tú oras y te deleitas en su carácter, que realmente Él cumple lo que prometió, escúchame bien, en su momento Dios va a actuar. La paz no es pasividad. Ahora, Jeremías 33 dice que clamemos a Él y Él nos va a responder y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Ahora, ¿qué es lo que no conocemos? Yo te voy a decir algo: lo que no conocemos es el futuro. ¿O alguien conoce el futuro? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Algo que no conocemos es el futuro. Y esta palabra nos enseña que en el clamor Él va a responder y va a traer paz a la incertidumbre del futuro. Porque el que clama a Dios con confianza que Él va a quietar la tormenta, sabe que en el futuro se va a encontrar a Dios haciendo su perfecta, agradable voluntad en su vida. ¿Por qué? Porque el futuro no lo vamos a conocer, pero el clamar a Dios va a formar en nuestro corazón una paz sólida, que en el futuro vamos a ver a Dios obrando. ¿Cuántos dicen amén? En el futuro vamos a ver a Dios obrando, amados. En el futuro tal vez dices: bueno, pastor, es que yo no sé cómo están las cosas, yo no me veo en 5 años.
Como están las cosas, yo no sé cómo voy a estar en 10 años. Clama a Él y Él te va a responder y te va a dar la paz que tú necesitas. Y vas a entender que el futuro a 10, 20, 30 años te espera con Dios. No sabemos qué va a ser, pero si Dios está, todo va a estar sujeto a su control. Si Dios está, las tormentas se aquietan. Si Dios está, si Cristo está, calla y enmudece y se aquieta toda la tormenta. Si Cristo está, es mejor. Si Cristo está, es mejor. Cuando estamos en una tormenta, normalmente le hablamos a la gente de lo grande de las olas, ¿sí o no? Y lo fuerte que pega el viento. La verdad es que esto no ayuda mucho, hermanos. La verdad es que esto nos deprime más. Por eso, en lugar de decir cuán grande es nuestro problema, ¿por qué no le hablamos al gigante de lo grande que es nuestro Dios? ¿Por qué no nos concentramos en su grandeza y en su excelencia, en su amor inagotable hacia nuestras vidas? Y dejamos de ver la tormenta, dejamos de ver las olas tan grandes y nos concentramos en que Cristo sujeta todo. Clamemos a Dios por su grandeza, confiando y sabiendo que Él está actuando, que está consciente de la situación y que puede con la tormenta. Tal vez tú no puedes con la tormenta. Yo no he podido con tormentas en mi vida, pero te quiero decir algo: Cristo sí ha podido. Cristo sí ha podido. Cristo sí ha dado dirección. Cristo sí ha quietado las cosas. Cristo sí ha resuelto las cosas. Verso 39, acompáñame. Dice: y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Tranquilamente el Señor se levanta, calla y enmudece. Silencio en el mar. Se aquietó todo. Se aquietó todo. Con dos palabras dichas por Jesús, se aquietó todo. Te aseguro que ese momento tan anhelado va a llegar a tu vida. Te aseguro que ese momento donde tú veas la tempestad bajar, terminar, va a llegar a tu vida. Pero tenemos que entender, amados, que Dios obra de acuerdo a su voluntad, a sus tiempos, y que sus tiempos son mejores que los nuestros. No hay duda que Dios obra en maneras muy diferentes a como nosotros nos imaginamos, y es importante mantenernos abiertos a su manera de actuar. No estemos como aquel hombre que estaba en una inundación y le decía ahí: Señor, pues tú me vas a salvar, todos están huyendo, pero yo aquí me quedo porque me vas a salvar. De repente empezó a crecer ahí el agua y le manda, y llega una camioneta, esas 4x4, y llega y Señor, súbase porque va a crecer el río y nos va a borrar todo aquí, las casas. Y no, espérese, no, Dios me va a librar. Al ratito el agua sube al techo de su casa. Él se sube al techo y llega un botecito, una lancha. Señor, súbase porque viene más agua y va a barrer todas las casas. No, Dios me va a librar. Ya después, cuando el agua ya la tenía hasta aquí, llega el helicóptero, ¿verdad? Y le avienta un salvavidas. No, Dios me va a librar. Y él seguía orando. Y nada, que se ahogó. Y ya cuando llega al cielo le dice: Dios, ¿qué pasó? Yo oré, yo confiaba en ti. Hijo, te mandé 3 ayudas: una camioneta 4x4, un helicóptero y una lancha y un helicóptero, y no aprovechaste. Entonces, la manera que Dios obra muchas veces no es la manera en la que nosotros queremos que obre. Pero ¿serás más sabio tú o Dios? Te pregunto. ¿Serás tú mejor que Dios? Entonces la sabiduría de Dios no debe ser cuestionada y el tiempo de Dios no debe ser cuestionado. Lo que necesitamos es desarrollar una confianza y una certidumbre de que Él va a actuar, amados.
Escucha, estamos delante de un Dios real, vivo. No estamos adorando a alguien de piedra, a alguien de yeso. Estamos adorando a Cristo, el resucitado, el que venció la muerte. Estamos adorando al Dios vivo que va a hacer, va a obrar, va a proveer, va a sanar, va a salvar. Amén, ¿lo puedes creer? Levanta tu mano si confías en Dios. Vamos, levanta tu mano y dile: confío en ti, Dios. Confío en ti. Ahora vamos a ver otra historia. Vamos a ver otra historia. Y está en Filipenses 1:6. Vamos a leerlo. Filipenses 1:6. Sí, aprendiendo otra historia. Gracias. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero decirte cuál es el contexto de estas palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba preso en Roma. Es decir, los planes de Pablo era viajar, establecer iglesias, levantar iglesias, fortalecerlas, estar evangelizando, estar conviviendo con los hermanos, estar haciendo la obra del Señor. Pero de repente está preso. Quiero decirte que aprendemos de las tormentas y aprendemos de la prisión. Porque el apóstol Pablo está diciendo de parte de Dios, fíjate bien, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recibe esta palabra para hoy, para tu vida. Recíbela, amado. Mira, cuando el Nuevo Testamento habla de perfeccionar, no se refiere a algo que no tiene ningún error. No es ese tipo de perfección que viene a nuestra mente, sino que se refiere a lo terminado, a lo completo. Entonces Filipenses 1:6 debería de decir: estando persuadido de esto, que Dios que comenzó en ti la buena obra, la terminará, la acabará hasta el día de Jesucristo. Debemos entender que aunque estemos en prisiones, que aunque nos sintamos emocionalmente en una prisión, el Señor está obrando en nosotros. Somos una obra en proceso, somos una obra donde Él está interviniendo, y cuando Él venga la completará. Mientras estamos en este mundo, Él estará trabajando. Es por eso que el cristiano es levantado cuando se equivoca. Es por eso que hay gracia para arrepentimiento. Es por eso que hay nuevos comienzos cada mañana, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Es por eso que tenemos un abogado para con el Padre, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces es levantado. ¿Por qué, amados? Porque somos obra en proceso. Esto no quiere decir que pisoteamos la sangre de Cristo, la gracia de Cristo. Esto quiere decir que Dios es paciente y aquieta la tormenta y nos libra de las prisiones. Y en la prisión, escucha, está completando también su obra en ti. Aunque te sientas solo, porque en prisión te sientes solo. Estoy hablando de prisión emocionalmente. No vas a decir: el pastor ya estuvo en la cárcel, órale, era Mara Salvatrucha. ¿Qué se me hace que el pastor? Sí, tiene cara de cholillo. Estoy hablando de prisiones emocionales. Aunque te sientas solo, aunque te sientas que Dios no escucha tu oración, Él está trabajando en tu vida. ¿Te acuerdas de José el soñador? Injustamente en una prisión. Moisés en el desierto. Todos esos hombres, Pablo, Juan el Bautista, todos pasaron una prisión. Y te voy a decir algo: esa prisión los llevó a ser forjados para dar más fruto. Tus luchas no son para destruirte. Las tormentas, las prisiones emocionales no son para destruirte, son para que des más fruto, son para madurarte. Escucha con atención: Dios tiene tu vida en sus manos. ¿Puedes creer que Jesús está contigo? ¿Puedes creer que Él está contigo? Principio número 4: Dios no deja las cosas a medias. La buena obra que Dios ha comenzado en tu vida, Él la va a terminar.
Pero si nosotros estamos dispuestos a seguir confiando, a seguir esperando en Él, no bajándonos de la barca, no diciendo Jesús como que a mí el cristianismo no me ayudó. Y te voy a decir algo, ¿por qué? Porque muchas personas ven el cristianismo como una religión, como una opción A, B, C de la vida. No, pues es que también allá me ayudan, allá están los grupos que me ayudan, allá está esto y acá están los cristianos, vamos a intentar con los cristianos. Y si Dios se tarda, no, vamos a ponernos otra camisa. No, amados, así no funcionan las cosas. Cristianismo no es una religión. Cristianismo es vivir una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Esperar sus tiempos, ser guiados, aguantar en sus fuerzas, tener su compañía para vencer. ¿Por qué? Porque has entendido que vida eterna tú necesitas y Cristo te la ha venido a dar a través de su obra redentora en esa cruz. ¿Quién dice amén? Tal vez hoy te encuentres en una prisión emocional, una prisión mental, porque dices, esto no era lo que yo había esperado. Siento que estoy en una prisión. Siento que mis planes no fueron como yo los quería. Quiero decirte, confía en los planes de Dios. Confía en los planes de Dios. Isaías 43, 1 al 2. Acompáñame, por favor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces el Señor está diciendo, cuando vengan tormentas, cuando vengan prisiones, cuando venga fuego, cuando venga agua, no te va a hacer daño, porque ¿quién está contigo? Porque ¿quién está contigo? Te pregunto, iglesia. ¿Quién está contigo? Fuerte. ¿Quién está contigo? Fuerte. Amén. Que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Que no seamos cristianos débiles en nuestra fe, en nuestro compromiso con Cristo. Que sepamos que las luchas, las adversidades están formando carácter y fortaleza espiritual. Mire, tal vez aquí vean un mollero medio aguado, pero espiritualmente vamos a estar fuertes, amados. Sí, bueno, aunque, pues bueno, fuertes espiritualmente. Pero muchas veces le tenemos tanto miedo a la tormenta y a las luchas y nos deprimimos en vez de ver a Dios, amados. Fíjate, si tú no pones en práctica tu fe, ¿qué va a pasar? Se va a estropear, se va a atrofiar. Amárrate un brazo. Vamos a amarrarnos todo el brazo este julio. Vamos a amarrarnos todos el brazo derecho este julio. Se va a atrofiar. Vamos a llegar todos en un mes así. ¿Qué huele, pastor? Vamos a llegar malitos del brazo, débiles, delgados. Pero si tú y yo ejercitamos este bracito, así, fuerte, se va a estar fortaleciendo. Así es la fe, amados. Es por eso que las pruebas fortalecen al creyente. No somos de los que retroceden para perdición, somos de los que perseveran para salvación. No somos los de temporadas, los que sí, amén, Señor, ahorita, y después viene la bronca, viene la lucha y te apartas. No, tú eres llamado a perseverar en Cristo Jesús. No somos religiosos, somos creyentes de un Dios vivo y poderoso. Principio número 5. Confía en Dios, en sus planes y adóralo. Adóralo. Acompáñame a la tercera historia. En Hechos 16:16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pastor, ¿existen los demonios? Sí existen, hijo. La cual daba gran ganancia a sus amos. Fíjese bien. El espíritu de adivinación le daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu. Quiero hacer un paréntesis, amados. El espíritu de adivinación se puede esconder como un espíritu de verdad, pero no lo es. Escucha con atención: la adivinación, la brujería, todas esas prácticas son del mismo infierno. El diablo se viste como ángel de luz. La adivinación puede engañar a muchos, pero tú y yo necesitamos entender que aunque la adivinación pueda llegar a decir la verdad, necesitamos entender que trae un fruto de muerte, un fruto que no es de Dios, y Dios reprueba esas prácticas. Esas se las aventé así como un speech extra, ¿verdad? Dice que cuando Pablo la liberó, dice que salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sabes por qué te leí toda la historia? Porque generalmente solo vemos el momento de la crisis, pero no vemos el final, amados. Generalmente vemos cómo pasaron las cosas. ¿Qué llevó a Pablo y a Silas a la cárcel? ¿Qué es lo que los llevó? Los llevó a ser obedientes a Cristo, estar predicando las buenas nuevas, liberando a esa inocente del poder de Satanás, de ese espíritu de adivinación, y los llevó a la prisión. Quiero decirte que muchas veces hacer el bien te va a llevar a prisiones. Muchas veces hacer el bien, honrar a Dios, te va a llevar a situaciones bien incómodas. Por decir la verdad, muchas veces vas a quedar mal con el hombre, pero vas a quedar bien con Dios. Y muchas veces vemos el momento de la tormenta, pero no vemos la conclusión.
podría ayudar? Janet, por favor. No vemos la conclusión. ¿Por qué Pablo y Silas estaban en prisión? Porque había un plan de Dios. ¿Por qué estás en tormenta hoy, esta mañana, este día? ¿Por qué has estado en prisiones tal vez emocionales? ¿Por qué has estado? Hay un plan de Dios. El plan de Dios para Pablo y Silas era de que se toparan con ese soldado quebrantado, reconociendo que el Cristo que predicaba Pablo y Silas era el Dios verdadero. El plan de Dios era que ese hombre se rindiera a Jesucristo y que Pablo le predicara de esta manera: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El plan de Dios era que este hombre recibiera a Cristo y decidiera que fuera su Salvador. Entonces los suyos también junto con él. Y ese mismo instante fueron bautizados. Los planes de Dios, amados, van más allá que nuestros propios planes. Tal vez tú dices: ¿qué puede sacar de provecho Dios de esta tormenta donde me encuentro? ¿Qué puede sacar Dios de provecho de mis errores, de mi pecado, de mi pasado? Déjame decirte que en Cristo Jesús hay planes de parte de Dios para tu vida. No estás solo. No estás solo, y hay un plan detrás de todo esto. Tal vez después de que tu prisión sea quebrantada o tu tormenta se aquiete, te toparás con alguien. Y ese alguien te va a decir: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Tal vez el plan detrás de todo esto es de que tu lucha fortalezca a otros. Pero hay planes de Dios para